¿Cómo están, apreciados amigos en Cristo? Para mí es una alegría poder compartir estos momentos espirituales en el programa Capilla de Fe. Quien les habla, el pastor Luis Begle. Vamos a estudiar la palabra de Dios, pero necesitamos de la dirección del Espíritu Santo. La dirección de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón para que el mensaje de su palabra pueda realmente llegar a nuestra alma. Así que inclinemos el rostro para orar a Dios. Amado Padre que moras en los cielos, te damos gracias por la abundante revelación que tú nos haces en cuanto a ti en tu palabra. Y ahora queremos ponernos en tus manos de amor, queremos pedirte que el Espíritu Santo, el único Maestro eficaz, pueda guiarnos y conducirnos en el estudio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, cada pasaje de la palabra de Dios es el mensaje que Dios tiene para que nosotros podamos ser edificados en la fe como hijos y como hijas de Dios. Quiero decirles que hay un pasaje con el cual quiero introducir el tema en este momento, y me refiero a San Lucas, el capítulo 18 y el verso 8. Leemos de la palabra de Dios. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, queremos hacer referencia a las palabras finales de este pasaje. La pregunta de Jesús. ¿Hallará fe en la tierra cuando Él retorne por segunda vez a este mundo en poder, en gloria y en majestad para terminar con este mundo de dolor y de sufrimiento? Quiero decirles que acá Jesús no se refiere a ese tipo de fe que nosotros tenemos que desarrollar para el diario vivir. Alguno de ustedes me dirá, bueno, pero pastor, yo todos los días actúo y no necesito desarrollar ningún tipo de fe. No nos apresuremos. Pensemos en el hecho de que nosotros nos levantamos en la mañana, nos incorporamos, queremos prepararnos para ir al trabajo y entonces, claro, tenemos que higienizarnos, nos dirigimos al baño, abrimos allí el grifo o la canilla, ¿verdad? Y por supuesto lo que necesitamos es agua. Ahora, vamos a suponer que de pronto viene una fuerte convicción a nuestra mente y corazón de que no va a salir agua, sino que va a salir aceite. Bueno, fíjense, frente a tal pensamiento, quedaríamos, yo diría, paralizados, sin saber qué hacer. O supongamos que tomamos las llaves del auto o del carro, que noblemente por tanto tiempo nos ha llevado al trabajo. Pero de pronto cuando vamos a accionar la llave, viene un fuerte pensamiento a nuestra mente y a nuestro corazón. Si yo acciono la llave, bueno, el motor va a comenzar a trepidar en forma totalmente anormal y entonces en cualquier momento el motor se va a caer al suelo. Y claro, mi carro se va a quedar sin motor. Por lo tanto, frente a ese pensamiento, estaríamos realmente paralizados, sin saber cómo actuar. ¿Por qué menciono esto? Porque, creámoslo o no, necesitamos ejercer la fe, aún para las cosas comunes del diario vivir. Pero por supuesto, apreciados amigos televidentes, que el pasaje que hemos leído al comienzo, esa pregunta, ¿hallará fe en la tierra?, está en la Biblia, la expresó nuestro Señor Jesucristo. O sea que la fe de la cual allí habla nuestro Señor Jesucristo es mucho más trascendental, mucho más significativa que la fe que debemos ejercer para el diario vivir. En otras palabras, esa fe de la cual habla Cristo tiene que ver con la dirección de nuestra vida, tiene que ver inclusive con el destino final, a dónde llegaremos finalmente si, aceptamos de todo corazón las promesas de Dios. Y hay un pasaje en las Sagradas Escrituras que quiero compartir con ustedes y que en definitiva define lo que es la fe. Me refiero a Hebreos, el capítulo 11 y el verso 1. Allí leemos de la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Bueno, cuando nosotros leemos este pasaje, nos damos cuenta de que la fe no es algo así como una muleta psicológica que debería tener para poder, bueno, más o menos avanzar en la vida. No, no. Dice aquí es la certeza, la garantía de lo que se espera, la convicción o la prueba de las realidades, ¿verdad?, que no se ven. Ahora, eso, por supuesto, si es la certeza, la garantía de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, tiene que ver con el futuro nuestro. Y yo quiero decirles que para desarrollar una fe que trascienda lo temporal y que en definitiva pueda finalmente dar como resultado el destino feliz del ser humano, es una fe que tiene que estar depositada en alguien con mayúscula, que sea plenamente confiable y sea, por supuesto, verdadero. Y ustedes y yo sabemos perfectamente que solo Dios es confiable y verdadero. Claro que podríamos nosotros preguntarnos, ¿será que alguien que en definitiva está pensando en su vida futura, en las cosas eternas, podría confiar en alguien que no sea plenamente confiable y verdadero? Bueno, quiero decirles que sí. Todos los seres humanos hemos nacido fuera del Edén. Y quiero decirles que por haber nacido fuera del Edén, tenemos una tendencia natural a creer en lo que no es como si fuera. En otras palabras, a creer en lo que no es verdadero. Es más, si nosotros pensamos en los primeros 2 mandamientos, nos damos cuenta que uno de los propósitos es poder orientar al ser humano hacia la verdadera fe. El primero mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 20:3. Y el segundo mandamiento dice: no te harás imagen y no te inclinarás delante de ellas, Éxodo 24:5. Ahora, hay muchos, inclusive hasta cristianos, y con dolor lo decimos, que en verdad hacen de sus propios pensamientos su propio Dios, se endiosan a sí mismos. O otros, ¿verdad? Son fabricadores de dioses o de ídolos, dioses de madera, de metales preciosos o de plástico, que en definitiva para nada sirven. Bueno, en verdad sirven para algo, sí, para confundir a los seres humanos. Pero quiero decirles, la palabra de Dios menciona que esos dioses que para nada sirven o que sirven para confundir a los seres humanos, y aquellos que adoran a esos dioses se los denomina como idólatras. Por eso que el apóstol San Pablo dice: amados míos, huid de la idolatría, 1 Corintios 10:14. Pero la pregunta que nos hacemos como seres racionales e inteligentes, ¿dónde comenzó la idolatría, pensando ahora en nuestro planeta Tierra? Bueno, quiero decirles que empezó en un matrimonio que fue creado a imagen y semejanza de Dios, un matrimonio que eran santos, un matrimonio que eran, por cierto, muy felices, un matrimonio que moraba en el Edén, en el paraíso, ¿verdad? Un matrimonio que podía estar en la misma presencia de Dios. ¿A quién nos referimos? Si ustedes lo saben, a Adán y a Eva, nuestros primeros padres. Ahora, repasemos un poquito el mensaje que ellos reciben. El primer mensaje está registrado en Génesis, capítulo 2, los versos 16 y 17. Y allí, ¿verdad?, está claramente expresada la voluntad de Dios. Él los puso allí en el Edén como mayordomos, como administradores del Edén, y les dijo que ellos podían comer de todos los frutos que había allí en los árboles del Edén. Pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, ellos no debían comer. Ahora, es curioso porque más adelante, en definitiva, ellos reciben otro mensaje. Y es un mensaje que, bueno, no es de Dios y es diferente al mensaje de Dios. Y el mensaje que ellos reciben es específicamente, ¿verdad?, el mensaje del diablo, del príncipe de las tinieblas. Y cuando nosotros buscamos esto en el capítulo 3,
del libro de Génesis y el verso 4, dice que entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Claro, apreciados oyentes, ustedes se preguntarán, ¿y cómo sabemos que la serpiente es el diablo? En verdad, esta fue la primera sesión espiritista que hubo en este planeta Tierra. El diablo, ¿verdad?, tomó la forma de la serpiente, usó de la serpiente para ahora, ¿no es cierto?, poder en forma engañosa confundir a Eva. De paso, en Apocalipsis 12:9, justamente allí, porque la Biblia, su propio intérprete, se refiere claramente de que la serpiente antigua es el diablo o Satanás, el cual engaña, ¿verdad?, al mundo entero. Sí, apreciados amigos televidentes, el diablo modifica, cambia el mensaje de Dios. Solo que, bueno, Eva no sabía que era el diablo. El apóstol San Pablo en 2 Corintios 11:14 menciona de que el diablo se disfraza como ángel de luz. Ahora, pensando en el problema de la caída de nuestros primeros padres, en el pecado, ¿verdad?, de ellos, Eva ahora tiene dos mensajes. Un mensaje de Dios que dice, tú no debes comer del fruto del árbol prohibido. Un mensaje del diablo que dice, tú debes comer porque no solamente no vas a morir, sino que te vas a desarrollar, vas a pasar de una esfera inferior a una superior, vas a llegar a ser como Dios mismo. Eso está en el verso 5 del capítulo 3. Y entonces ahora Eva está confundida. Tiene un mensaje de Dios, tiene el mensaje del diablo, se oponen esos mensajes, hay un momento de duda. Pero saben ustedes algo que nunca deberíamos olvidar. Los seres humanos somos irremediablemente religiosos. En algo o en alguien tenemos que creer. Y entonces no podemos permanecer en la duda. Pero quiero decirles, la duda que no se resuelve con la palabra de Dios conduce inexorablemente al pecado. Y lastimosamente, Eva, frente a la duda, no trajo la indicación de Dios a su corazón para poder salir adelante y no ser conducida justamente al pecado. Pero quiero decirles que, en verdad, el apóstol San Pablo lo menciona con toda claridad, este hecho que acabamos de mencionar. Me refiero al hecho de que somos irremediablemente creyentes. Y vamos a leer en la palabra de Dios un pasaje en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versos 10 al 12. Y entonces dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El apóstol San Pablo continúa diciendo, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Apreciados amigos, cuando nosotros consideramos este pensamiento, evidentemente podríamos llegar a confundirnos, porque allí en la parte central, en el verso 10, dice, con todo, o sea, engaño de iniquidad para los que se pierden, y como que Dios ahora en el verso 11 dice, les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Bueno, Dios no tiene nada que ver con la mentira y el engaño. En verdad, el padre de la mentira y del engaño es el diablo. Pero ¿y qué es lo que quiere expresar aquí el apóstol San Pablo? Bueno, lo que dijimos antes, los seres humanos somos irremediablemente religiosos, en algo tenemos que creer. Entonces, Dios no va a quitar esa necesidad de fe, de creer, que ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Y como Él no quita esa necesidad de creer, si nosotros no creemos la verdad, entonces estamos preparados para creer la mentira. Miren, dice,
con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Verso 10. Por cuanto dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué pasó? Rechazaron la verdad. Entonces es como si Dios les enviara un poder engañoso para que crean la mentira. En verdad no quita la necesidad de creer, y entonces a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, apreciados amigos en Cristo, claro, somos irremediablemente creyentes. Lamentablemente, todos los que salimos, ¿verdad?, por decirlo así, del Edén, todos los que hemos nacido fuera del Edén, tenemos una dificultad en nuestro corazón y en nuestra mente. Estamos inclinados a creer en lo que no es, como si fuera, es como una herencia que hemos recibido. Eso tiene que ver con la naturaleza de pecado. Y entonces la solución para ser verdaderamente creyentes, ¿dónde podemos encontrar la verdadera fe? Hay un maravilloso pasaje en la palabra de Dios, en el libro de Romanos, el capítulo 3, que, apreciados televidentes, queremos compartir con ustedes. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de el que debe tener, sino que penséis de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Apreciados amigos, quiero hacer énfasis en la parte final de este pasaje. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por eso es que decíamos anteriormente, los seres humanos somos irremediablemente creyentes. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ir hacia la verdadera fe? ¿Dónde encontramos ahora la fuente para poder acrecentar y para poder crecer en lo que es la verdadera fe, la fe en Dios? Hay un pasaje allí en Romanos, el capítulo 10 y el verso 17, que dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, apreciados amigos en Cristo, aquí encontramos entonces que el lugar donde esa fe que Dios ha puesto en nuestro corazón para iniciar, podríamos decir, el camino de la confianza en Dios y su voluntad, debe ser acrecentado al estudiar las Sagradas Escrituras. Es muy lindo ese pasaje de San Juan 5:39, tan conocido, ¿verdad?, por todos los cristianos, donde Jesús, nuestro Señor, dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. En otras palabras, no es solo leer, sino investigar, analizar, guiados por el Espíritu Santo, para poder llegar a encontrarnos con el mensaje de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y a propósito, allí en los versos 46 y 47, Jesús, por supuesto, menciona algo muy significativo que muchos cristianos desconocen, lamentablemente. Dice, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bueno, indudablemente las escrituras que existían en los días de nuestro Señor Jesucristo eran solo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió después, ¿verdad?, de ese momento glorioso y maravilloso cuando Cristo vino para ser el Salvador del mundo. Así que acá Jesús hace referencia que en verdad toda la Biblia tiene un personaje central, que es verdadero, en el cual podemos confiar plenamente. Y ese personaje central es Jesucristo. Y bueno, cuando leemos aún el Antiguo Testamento, estamos leyendo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero decirles que en verdad, si retomamos el verso 39, cuando Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. En el verso 40 dice, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Así que, apreciados amigos, cuando vamos a las Escrituras, en verdad estamos yendo a Cristo Jesús, nuestro Señor, que es la mayor revelación del carácter y de la voluntad de Dios. Y por supuesto,
en la medida que nosotros vamos conociendo a Cristo Jesús, ese precioso Salvador, y en la medida que vamos teniendo mayor compañerismo y amistad con nuestro Señor, cada vez vamos teniendo más fe y más confianza, por una sencilla razón, porque Jesús nunca nos falla, porque es verdaderamente confiable, porque Él lo expresó allí en San Juan 14, 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Bueno, ¿por qué estar desorientados si en verdad tenemos la opción de llegar al verdadero y único camino que es Cristo, a la verdad y finalmente a la vida? Ahora, debemos, apreciados amigos, tener mucha gratitud a Dios, porque Él es tan abundante y generoso en su revelación en Cristo Jesús. Quizás alguno siente en su corazón que no tiene la suficiente fe. Y a lo mejor echando mano de aquel padre que tenía aquel hijo lunático, ¿verdad? Y que vino a Jesús y que por un momento perdió la fe porque llega a decir, bueno, si tú puedes hacer algo. Recordamos, ¿verdad?, lo que aconsejó nuestro Señor Jesucristo, allí en San Marcos, el capítulo 9 de la Palabra de Dios y el verso 24, cuando ahora expresa lo siguiente: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Bueno, apreciados amigos, ustedes saben, cuando continuamos leyendo, el milagro se realizó. Pero no solamente el milagro de la sanidad de su hijo, sino que el milagro de que ese hombre pudo creer de todo corazón en Dios. Y entonces, qué maravilloso, él sentía que no tenía la suficiente fe. Tal vez tú sientes en tu corazón que no tienes la suficiente fe, pero saben, cada vez que un alma eleva esta petición a Dios y le dice al Señor, yo creo, pero necesito creer más, siempre el milagro se va a realizar. ¿Por qué no volvemos, apreciados amigos en Cristo, al pasaje original? Me refiero a San Lucas, el capítulo 18. Y vamos a leer allí de la palabra de Dios ahora lo que allí menciona todo el mensaje, ¿verdad?, de esta parábola de nuestro Señor Jesucristo. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, es muy significativo acá lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Este hombre, este juez, no era un juez justo, sino podríamos decirlo que era un juez injusto. Dice que ni temía a Dios, ni respetaba al hombre. Bueno, dos características realmente muy desagradables, que de ninguna manera van a dar como fruto una linda persona, una persona que realmente, bueno, de alguna manera pueda reflejar el carácter de Dios. Pero dice lo que hemos leído aquí en la parábola que nos entregó nuestro Señor Jesucristo, que este juez, que ni teme a Dios, ni tampoco respeta al hombre, bueno, como aquella viuda insiste en que actúe, él llega a decir, mejor actúo, mejor hago lo que ella me está pidiendo.
no sea que finalmente llegue a perder la paciencia. Pero, apreciados amigos, el final de la parábola realmente es maravilloso. O sea que si los seres humanos, y este específicamente, que no tiene prácticamente nada en cuanto a virtudes, aún desde el punto de vista humano, finalmente decide atender la necesidad de aquella viuda, ¿cuál será la respuesta de nuestro Señor a esa necesidad que Él ha puesto de que nosotros seamos creyentes en su voluntad y en su palabra? Bueno, verso 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Por supuesto, no, absolutamente no, porque Dios es un Dios amante, solícito, que está expectante de las necesidades que nosotros tenemos. Es más, Él sabe aún cuáles son nuestras necesidades antes que nosotros le pidamos. Es ese Padre amante, ese Padre misericordioso, ese Padre que no juega a las escondidas, sino que está llamando a la puerta de nuestro corazón, actuando continuamente para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Os digo que pronto les hará justicia. ¡Qué maravillosas palabras las de nuestro Señor Jesucristo! Ningún ser humano va a ser defraudado por Dios. Todos tenemos la necesidad de creer, pero de creer lo que es la verdad, de creer en quién es el camino y la vida, de creer en quién es la mayor revelación del carácter y del amor de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y por cierto, apreciados amigos, que Dios, sí, apreciados amigos en Cristo, todo el cielo estará a disposición de un hijo o de una hija de Dios que sienten en su corazón que su fe tiene que ser acrecentada. Entonces, qué maravilloso es pensar de que ahora nosotros estamos transitando este camino de la vida, pero debemos hacerlo llenos de fe y de confianza en las promesas y en la voluntad de Dios. Por lo tanto, les animo a que cada día apartemos un tiempo para escudriñar las Escrituras y de esa forma para encontrarnos con la mayor revelación del carácter y de la voluntad de Dios, para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.